Hoy vamos a tocar un tema que no hemos tocado, el tema de las asambleas, ¿ok? Ese tema de las asambleas, aunque ya lo vimos inicialmente, vamos a analizarlo más a profundidad, porque tiene que ver mucho con el tema que vamos a, pues, que es buena la pena, vale la pena analizar. Primero, señores, hay que tener claro que en primera instancia, que en primera instancia, eh, vale la pena aclarar que, primero, hay una asamblea general que habíamos tocado y esta asamblea general se reúne por lo menos una vez al año, ¿ok? Uy, Hugo, es que hubo varias propuestas, hay varias, de hecho, miren, hay varios proyectos, han tenido varios intentos de reforma, en otras palabras, pero no ha pasado. De hecho, hay varios proyectos de reforma, el último que yo recuerde, la verdad, fue, espérenme a ver, yo lo tengo por acá, pero sí han tenido varios proyectos de reforma. Uy, espere, yo no me acuerdo cuál era. Se está grabando la llamada. Bueno, pero sí, hemos tenido varios proyectos de reforma de la norma. Realmente sí, se han tenido varias propuestas. Ahorita no recuerdo, la verdad me desconecté un poco, pero sí, se han tenido reformas, o se ha intentado. Una de las últimas que me acuerde iba a incluir que todas las copropiedades deberían tener página web, ¿ok? Sí, entonces sí hay varias. La verdad ahorita no lo tengo muy presente, pero sí han, no solamente eso, o sea, no ha sido, ahí en el 2019 intentaron unas reformas que no la tengo acá clara. Ahorita tenemos otra reforma que está cursando en este momento precisamente, pero, pero no sé si, o sea, no se ha consolidado como tal ese tema de reforma, o sea, no se ha consolidado como tal realmente. Ah, mire, el proyecto de ley que le estaba diciendo es del 2020, ahora que me recuerdo. Era el proyecto de ley número 301, ahora que recuerdo. Y este buscaba pues generar una modificación, una reforma completa, tanto a la estructura del reglamento como la inclusión de uso de tecnologías, la certificación sobre existencia y representación legal iba a tener unos cambios. También contemplaba ese proyecto el 301, ese es del 2020. Ahorita hay otro, basándonos en ellos, pero vuelvo y repito, hay varios. Hemos tenido varios, porque ese 301 es del 2020, que hablaba también de los cambios en la inclusión de tecnologías y hablaba, bueno, cómo va a ser el tema de la inclusión de reformas o de reglamentos por etapas, de reglamentos por agrupaciones, también hablaba de el régimen especial de los bienes de uso exclusivo también, varios procedimientos administrativos y judiciales que se iban a incluir, temas de incompatibilidades de los peritajes. Hay varios, de hecho sí, ahorita también hay otra reforma, otro proyecto
Ese proyecto de ley no lo he revisado. Déjenme si quieren lo reviso y les subo el material del proyecto de ley. Déjenme, porque realmente sí hemos tenido varios. O sea, ahorita tenemos, que recuerden, ahorita hay otro que se están cursándose, que es el proyecto de ley del 304 me parece. Me parece que es este proyecto. Al 397 ese es del año pasado, del 2024 que está en curso, que se buscó o se está buscando una reforma al régimen de propiedad horizontal. Como les dije, es que hemos tenido varios intentos. El 301 fue uno de los intentos en el 2020 y ahora tenemos este 394 que es otro de los, perdón, el 397 que es otro de los intentos por reformar la ley. ¿Ok? O sea, no es nuevo. Que ustedes me digan, no, es que esto es nuevo, no es nuevo. Realmente no es nuevo. A lo largo de la vida de la ley 675 se han contemplado diversas posiciones y se han contemplado diversas situaciones en las cuales se podría o se debería derogar. De hecho, pues ustedes se dieron cuenta que para tener ley 675 tuvieron que cursar varios proyectos de ley. O sea, eso no fue hoy ya, listo ya, sino tiene varias situaciones específicas. Claro, de hecho, ahorita debemos incluir temas de manejo de las PQR, por eso es que hablaban de la página web en su momento, para manejar un poco más el tema de las PQR. Entonces, eso ha tenido varios cambios, el 397 sí. Sí, hay varios. El 397 es el último que tenemos. Teníamos el 301 que fue el anterior. Sí, esa fue radicada, del 2024. Fue radicada este año. O sea, hemos tenido varios. O sea, no me ha acumulado varios. Sí, es que hay varios. O sea, hay varios proyectos porque el 301 también. Ese fue en el 2020. Luego tuvimos otro en el 2022. Luego se han intentado, hay varios intentos de reforma eh, a la ley 675, pero pues hasta el momento ninguno ha tenido el beneplácito del legislador para ser sancionado como nueva ley que reforma. Debería ser, claro, debería ser, pero pues estamos a espera de lo que se decida en esas, pues por parte del legislador. Bueno, entonces, mientras, seguimos con ley 675. Dentro de esto, hay que tener claro que dicha ley estableció el concepto de las asambleas, ¿ok? En ese concepto de las asambleas, pues yo les había dicho, venga, las asambleas generales se pueden reunir para tomar decisiones por lo menos una vez cada año. ¿En dónde se encuentra estipulado esto realmente? Lo podemos ver en el artículo 38, donde decimos las funciones de la asamblea. Entonces ya la habíamos visto, ¿no? Nombrar y remover libremente el administrador y su suplente, aprobar los estatutos, nombrar y remover libremente los miembros del comité de convivencia, aprobar el presupuesto anual, elegir y remover los miembros del consejo, aprobar las reformas del reglamento, dictar o decidir sobre la desafectación de bienes, bueno, entre otros. También la asamblea pueden participar, ya les había dicho, ¿quiénes? En la asamblea es un tema diferente al consejo, porque en la asamblea sí lo tocan los propietarios, o pueden ser asambleístas, propietarios, representantes o delegados. ¿Ok? Pueden participar en la asamblea. ¿Qué lo establece o qué lo señala el artículo 37? En este tipo de situaciones,
Se había dicho también claramente que se puede participar con derecho a voto los propietarios, primera instancia. Estos como las personas que figuran en las escrituras públicas, ¿ok? Todo aquel que figure en las escrituras públicas. Hoy por hoy podemos encontrar que también en las escrituras públicas figura la sociedad conyugal, o sea, el esposo y la esposa. Entonces, depende de lo que estén. Si aparecen los dos, pues tienen derecho. Ahora, si definitivamente no, solamente la propiedad aparece a nombre de una persona dentro de la escritura pública, podemos decir que la esposa puede participar, pero sin derecho a voto. O sea, puede deliberar y demás, pero sin derecho a voto. Ahora, si usted es arrendatario, también puede ser escuchado, ¿no? Puede ser escuchado, pero no tiene derecho a voto, a menos que tenga el poder de representación. A menos que tenga ese poder de representación. De lo contrario, pues no tendría derecho a voto. Ni su esposa, ni sus hijos, ni, ni su esposa, ni sus hijos, ni ningún otro que no tenga este poder de representación. ¿Ok? Ya les voy a hablar sobre eso. Por último, los delegados o los representantes de los copropietarios, pues pueden también tener, o sea, actúan como miembros de la asamblea. Ahora, otro ejercicio que podemos encontrar es que hay unas limitaciones en la participación, ¿no? ¿Qué pasa? Estas limitaciones en la participación, sobre todo, eh, eso ya les cuento, espérenme. Esperen que esa clase va a ser chévere hoy. Aunque yo les voy a pedir una disculpa temprano porque no me siento en una mejor condición física. Hoy no me encuentro en una condición física, entonces voy a tratar hasta donde más pueda con la clase. Y si les queda viendo una hora, se las comparto el día mañana o se la amplío el día de mañana o el día miércoles, ¿vale? De pronto. Bueno, entonces la ley 675, eh, entonces, como les había dicho, ¿quiénes son partícipes o quiénes son miembros de la asamblea? Inicialmente, los propietarios, no, tengo es como dolor de cabeza, ¿no? Como alta la tensión. Entonces, son los propietarios, son los que encabezan la asamblea, que pueden delegar sus funciones, claro, y que pueden tener representantes. Esos tres. Que estos representantes pueden ser la esposa, o si la esposa está dentro de la escritura pública, pues puede ser miembro de la asamblea. De lo contrario, no. Que si puede ser el arrendatario, sí puede ser si tiene poder de representación. Ahora, que si puede participar, claro, ellos pueden participar, tanto arrendatario como el cónyuge y cualquier otro que se vea o que tenga o que sea básicamente una parte interesada, debería participar en esas asambleas. ¿Por qué? Porque pues en teoría se puede decir que tanto el arrendatario como la cónyuge, como, sí, digamos que un morador de cierto conjunto residencial puede sentir o puede ser sentir que las decisiones que se tomen allí pueden vulnerar sus derechos. Eso también debe tenerse en cuenta. Ya les había dicho que no, 30 para abajo, 30 para arriba. Ahora, y esta me la han preguntado ustedes varios. Limitación en la participación de los copropietarios morosos. Realmente la ley no lo ha contemplado, ¿ok? La ley en ninguna parte dice, no, es que los morosos eh, pierden su calidad de, de asambleístas. No, pero por vía jurisprudencial en especial, bajo una sentencia de unificación de una tutela, esto fue de una tutela, la Corte Constitucional, o sea, la primera instancia, pues se la asignaron, le dieron ¿qué?
La respuesta, bueno, la decisión fue tomada por el juez y le dio la validez. En segunda instancia, el magistrado dijo que no, y pues esto se fue a la Corte Constitucional y demás, y en esta unificación de la tutela, perdón, de la sentencia, la jurisprudencia, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente. Esta sentencia, si ustedes quieren evaluarla, es la SU 509 del 2001. Es una sentencia de unificación de una jurisprudencia en relación a una tutela, nació por parte de una tutela. ¿Ok? Entonces, entonces, ¿qué dice esta situación? Bueno, los morosos pueden tener la limitación de participar con voto siempre y cuando esté contemplado en el reglamento. ¿Ok? Los morosos pueden participar o pueden tener esa limitación de derecho a voto siempre y cuando estén contemplados en el reglamento. Sentencia SU 509 del 2001. ¿Bajo qué argumento manifestó la Corte Constitucional en su momento? Pues básicamente dijo, sí, estos derechos tienen su fundamento en la ley porque no se desconocen necesidades vitales de los residentes. Luego, pues este derecho a voto no tiene una categoría de un derecho fundamental, ni mucho menos es susceptible a protegerse mediante tutela, entonces son varios. Entonces, miren, realmente sí hay eh, esa limitación, pero esa limitación debe estar o está limitado en el reglamento, ¿ok? O sea, ustedes deben limitarla. Con la corte fue muy clara y dijo, listo, ustedes sí lo pueden limitar, sí lo pueden hacer, pero pónganlo en su reglamento. El reglamento debe decir que si usted es moroso, pues no debe participar con voto, basado en la sentencia SU 509. ¿Y esto por qué? Porque básicamente, pues no es un derecho fundamental, ¿ok? Básicamente no se le viola ningún derecho. Tampoco, ahora tampoco tiene una disposición que básicamente afecte un derecho fundamental del moroso. Entonces, la Corte ha sido, pues, por vía jurisprudencial, se han pronunciado y ha dicho, bueno, sí, es posible, o sea, sí, pero regúlelo. ¿Por qué regúlelo? Porque uno de los argumentos claros que manejó la Corte fue que en su momento una persona que fuera morosa y que participara con derecho a voto en una de las decisiones de asamblea, pues esta persona puede afectar las decisiones que se toman, o mejor, limitar las decisiones que se tomen en relación a esta persona, a los morosos. O sea, un ejemplo, en una asamblea se decide que se va a iniciar procesos jurídicos para realizar embargo de los bienes de los copropietarios que son morosos, ¿verdad? Y se someten a votación. Claro, si usted es moroso, pues obviamente por ser moroso, pues no va a afectar esta decisión. Entonces, para que de pronto lo tengan en cuenta, no es que la Corte manifestó eso, simplemente vengan, regúlenlo en su reglamento, limítenlo, ¿ok? Igual que el tema del representante del consejo y demás, hay que limitarlo, pero en el manual, perdón, en el reglamento, ¿ok? Hay que limitarlo en el reglamento porque puede tener una inhabilidad, porque no puede tomar decisiones, porque, bueno, entre otros. Pasa igual con el consejo.
Pero aquí sí se recomienda que siempre se limite al voto los morosos, pero que cuyo sustento legal sea el reglamento. ¿Ok? No el manual, sino el reglamento. ¿Ok? Para que esto de pronto quede claro, la Corte ha sido muy clara frente a esta situación. ¿Listo? Sí, también ustedes pueden limitar lo que quieran. Luz, Mari y Elía y Elizabeth. Buenas noches, Hola, profesora. buenas El noches. reglamento. Señora Luz Mari. Hola, ¿Aló? buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Primero Luz Mari, por favor. Ah, ya, qué pena. Profe, en la unidad de nosotros, en el reglamento, estaba eso, lo de los morosos, y se impugnó ese acto en la asamblea y el juez dijo que no se podía privar de derecho a las personas así estuvieran morosas. Y entonces hubo que repetir la asamblea para eso. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, esto fue una decisión por una vía jurisprudencial. O sea, y de pronto en la tutela él demandó esto y de pronto el abogado que ustedes tenían no lo argumentó bien, ¿sí? Puede ser. O puede ser porque es que a veces es de interpretación, pero la ideal. Profe, no fue una tutela, fue una demanda. Ah, la demanda, ¿y fue solamente en primera instancia? Sí, en la primera instancia. Es ¿No más, se apelaron? impugnaron todos los actos de esa asamblea a partir de que no dejaron votar los morosos. Y Y no, no se ganaron fue. todos los actos, o sea, la asamblea, todos los actos de la asamblea quedaron impugnados. Hubo que Y no se repetirla. fue en segunda instancia, no solicitaron una notificación de acuerdo a la Mm, jurisprudencia. no se fue a segunda instancia. ¿Qué puede pasar? O sea, puede pasar. Pero el juez dijo que no, que porque hay otras formas de castigar a los morosos y en esas se estaba vulnerando los derechos a la voz y al voto. Pues miremos la sentencia, no hay que mirar la sentencia primero y eso es lo que dice la sentencia realmente. ¿Qué pasa? Las decisiones de los jueces dependen de la motivación que se dé en ese momento. Toca mirar qué dice la demanda, cuáles fueron las pretensiones, el por qué, si se limitó, bueno, algo. ¿Sí me comprenden? Pero entonces, en teoría, lo que dice la sentencia de SU 509, sí, pues sí lo limiten, si pueden, limítenlo, claro. Pero, pero, ¿qué? Pero ustedes corren el riesgo, siempre va a correr el riesgo, ¿ok? Siempre va a correr el riesgo. La sentencia de la Corte Constitucional en ese momento, en el 2001, fue clara y dijo, bueno, sí pueden hacerlo, pero esto estar en el reglamento estipulado, que claro, puede haber una demanda y en ese proceso el juez en su momento, tal vez a través de su análisis jurisprudencial, pues también tome otra decisión, pues entonces ustedes podrían ir en segunda instancia, argumentarlo y si no, pues solicitar nuevamente, pero ya hay una sentencia de unificación. Yo diría que tal vez les falta un poquito más, pero pues en teoría así lo dice. Ahora, si ustedes me preguntan mi posición personal, yo también estoy de acuerdo con el juez. Si ustedes me preguntan mi posición personal, no deberían limitarles los derechos al voto. ¿Por qué? Porque pues igual son propietarios. Sin embargo, sin embargo, eh, estas situaciones hay que tener en cuenta muchos aspectos en relación a que los morosos deben ser muy conscientes de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos pueden votar para afectar una decisión. Pero pues también yo pensaría que no le faltó ir a segunda instancia a pelear eso más. Listo. Elizabeth, Hola. hola. Eh, con respecto al ejemplo que colocaste, es decir, que si se quiere proceder con embargo de bienes a las personas que están morosas, para hacerlo debe estar estipulado en el reglamento
De lo No, contrario, no se puede hacer. no, en el proceso que adelante el abogado. ¿Ok? Es decir, que si el abogado considera que sí es necesario Sí, llevar a cabo sí. ese acto ejecutivo, Y así no esté en el reglamento, ¿se solamente puede fue un proceder? ejemplo. Solamente fue un ejemplo para analizar cómo fue que la Corte en su momento, en esa sentencia, dijo que cómo podrían afectar los morosos las decisiones. Eso fue lo que, solamente fue un ejemplo, ¿ok? Pero no es necesario que vayamos a a ese límite. Puede ser que, por ejemplo, eh, la entidad o la jurisprudencia diga que no, y eso también depende de la cuantía. Pero pues, no es necesario, no es necesario. Simplemente es un ejemplo del ejercicio. Ah, bueno, Ah, pero en la realidad si se quiere hacer eso, porque la unidad se ha planteado eso con unas personas que llevan muchos años en mora. deben hacerlo. Claro, lo pueden hacer. Ah, ok, esa era la Sí, pregunta. claro, lo deben hacer. Es que lo deben hacer. Bueno, entonces vuelvo y le repito, eso fue una posición de la Corte Constitucional, la ley no lo ha contemplado. Pueden haber casos de casos. Recuerden que todas las sentencias tienen el hecho de que sea una sentencia de primera instancia no se convierte en línea jurisprudencial inicialmente, ya tiene que ser un tema, una decisión de la Corte Constitucional y demás frente a la creación de jurisprudencia. Una tutela, el hecho de que, por ejemplo, le coloquen a usted una tutela por X motivo no quiere decir que eso se convierta en ley para todas las partes. Es una sentencia por un caso particular. Puede ser que en la demanda, en el proceso de demanda que se ganó en primera instancia, pues las pretensiones fueron diferentes. Hay que mirar qué fue. Hay que mirar muchas cosas. Aquí no es simplemente que no les puedo decir aquí a simple vista, pues que eso no. Yo les digo lo que la norma y lo que la línea jurisprudencial ha dicho frente a eso y pues se ha sido muy claro la Corte Constitucional frente a la línea jurisprudencial y se supone que los abogados, perdón, que los jueces deben ir por ese lado. O sea, bueno, entonces, sigamos. Hay un tipo de asambleas que es la ordinaria, ¿ok? ¿Dónde están estipulados ese tipo de asambleas? Artículo 39, Ley 675. Se dispone que la asamblea de copropietarios pues se debe reunir de manera ordinaria, como ya les había dicho, una vez al año en la fecha que señale el reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento no señala una fecha clara frente a esto, debemos decir que, o podremos decir básicamente, podemos decir básicamente eh, que sí, cuando nos reunimos, el tercer o dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Pregunto, ¿cuándo terminan los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal si el periodo presupuestal termina el 31 de diciembre? ¿Cuál sería el último día para realizar la asamblea? Marzo, ¿yo no? A finalizar marzo, ¿cierto? ¿Ok? Al finalizar marzo, el último día de marzo, ese sería el plazo máximo para adelantar la asamblea o para realizar las asambleas. ¿Ok? Esto lo estipula el artículo 39 de la ley 675. Ahora, ¿qué pasa? Legalmente, entonces, ya les digo qué pasa. ¿Ok? No pasa nada si es en abril. Espérenme un segundo. Ahora, resulta que en ese siguiente caso, si por ejemplo no se hizo la reunión por X motivo, o perdón, no tuvimos el quórum para tomar decisiones en esa reunión ordinaria, pues existe una figura que se llama reunión de segunda convocatoria, ¿ok? En donde se establece artículo 41. Dice que si convocada la Asamblea General de Propietarios, por X motivo no se puede sesionar por falta de quórum, ¿ok?
que no asistieron, en otras palabras, se convocará una reunión que será realizada el tercer día hábil siguiente a la convocatoria inicial, o sea, el tercer día hábil de abril. ¿Cuándo? Pasado las 8 p.m. o 8 meridiano. Ahora también dicen, venga, señores, sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal, la cual, cuando dice sin perjuicio en el reglamento, quiere decir que el reglamento puede regular esta segunda convocatoria sin que se exceda el plazo que dio la ley. ¿Ok? O sea, ellos pueden decir, venga, yo lo regulo para que sea las 2 horas después de la reunión. ¿Ok? Puede decir el reglamento sin que se exceda este plazo. O sea, no puede ser más de 3 días del tercer día hábil, en otras palabras. Puede que el reglamento pues lo limite, diga, no, es que la reunión de segunda convocatoria se va a hacer a las 2 horas después de de la reunión ordinaria, pactada en la reunión ordinaria. Puede ser. Entonces, tienen que mirar también el reglamento a ver qué dice. Si se ciñó directamente a lo que dice el artículo 41 o modificó para alguna fecha especial. La cual, pues obviamente decidirá. En este caso, pues se va a decidir con un número plural de propietarios. Cualquiera. ¿Ok? Cualquiera. O sea, en esa segunda convocatoria no importa el quórum. ¿Ok? No importa. ¿Ok? No importa el quórum. Salvo que se vayan a tomar decisiones de mayoría calificada. ¿Ok? ¿Ok? Salvo que se vayan a tomar decisiones de mayoría calificada. En otras palabras, si vamos a hablar de decisiones de mayoría calificada, como más de 4 expensas comunes en relación a una expensa extraordinaria y demás, que ya vamos a verlas ahora otra vez, recordarlas, porque ya la vimos, en esta reunión no se pueden tomar. Ahora, ¿cuándo se pueden tomar esas reuniones, esas decisiones de mayoría calificada en estas reuniones de segunda convocatoria? Cuando se tenga más del 70% del quórum decisorio, perdón, del quórum perdón, el 70% de los coeficientes de la copropiedad. ¿Ok? Entonces, cuando se va a tocar algo de temas de mayoría calificada y está alineado a una reunión de segunda convocatoria y se tiene más del 70% de los coeficientes, en teoría podríamos tomar esa decisión. ¿Ok? Podríamos tomar esa decisión. Ahora, en esta, ¿qué pasa? Ahora, bueno, les pregunto yo, ¿qué pasa, señores? Esa reunión, obviamente, puede ser convocada por el administrador, ¿ok? Debe ser convocada por el administrador cuando, o en la reunión ordinaria, ¿no? Cuando en un término con una antelación no inferior a 15 días, ¿ok? 15 días calendario. O sea, el administrador debe convocar la reunión de asamblea ordinaria. Ahora, ¿qué pasa si el administrador no la convoca? Entonces ahí va el artículo 40 y dice, venga, si el administrador no cumple con su deber de convocar la reunión ordinaria, es válido, sí, es válido citarlo, pero si en el reglamento lo dice Darío. Si el administrador dice, básicamente no cumple con citarla o convocar la asamblea ordinaria dentro de los plazos que ha dispuesto pues la ley en su momento, pues simplemente se tiene una reunión que se llama reunión por derecho propio, ¿ok? Artículo 40 de la citada ley. Dice, si no fuere convocada la asamblea, se reunirá
en forma ordinaria por derecho propio el primer día de hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento de cada periodo presupuestal. ¿Cuándo sería? El primer día hábil dentro del cuarto mes siguiente a cada periodo presupuestal. O sea, ¿qué día sería? O más o menos qué fecha sería. Puede ser el 1 de abril si cae día hábil o si no, el primer día, la primera semana de abril. Tiene que ser la primera semana de abril. ¿Cuándo lo van a hacer? A las 8 p.m. El primer día hábil del mes de abril. ¿Cuándo? A las 8 p.m. O sea, ¿de quién es culpa si no se notificó o si no se adelantó? O bueno, ¿de quién es la culpa en ese caso de que la asamblea no se haya desarrollado dentro de los 3 primeros meses del mes de marzo si el administrador no la nombró y se va a hacer en junio o en julio? Del administrador en primera instancia. ¿Y será que nosotros no tenemos culpa ahí porque primero teníamos que reunirnos? Primero el administrador porque iba a convocarla, ¿sí o no? Segundo el consejo. Pero es que tenemos también los propietarios que tienen la reunión por derecho propio. Entonces, claro, aquí en temas de reunión no hay que, yo no puedo decir aquí, ay, venga, es que entonces vamos a pasar 1 año o 2 años sin que se tomen decisiones porque el administrador no lo convocó, ¿cierto? Entonces, ¿qué? La decisión es que la copropiedad pues tome esa decisión y se reúna, aunque es muy raro que esto ocurra, realmente. Es muy raro que esto ocurra, ¿sí? Pero pues en realidad sí tenemos esa herramienta, ¿ok? Entonces sí tenemos esa herramienta. Esa herramienta nos permite establecer ese seguimiento. Ahora, vuelvo y aquí hay algo importante, mire, ¿qué pasa? Hay un caso que yo creo que los conté, una copropiedad, administración de una edificación, ¿verdad? Duró desde el 2001 hasta la fecha sin administrador, ¿ok? Una edificación, tiene varias oficinas, desde el 2001 a la fecha no tiene administrador. ¿Qué pasó? Antes de que la copropiedad se convirtiera en o se le entregara a varios propietarios, ¿ok? En ese momento, los propietarios que estaban allá en el 2001 le dijeron a una persona de manera verbal, venga, usted va, quédese aquí en la copropiedad y haga el tema de limpieza, de aseo. Eso fue en el 2001. Pues la persona se quedó ahí haciendo aseo a la copropiedad y demás. Y pues los copropietarios en su momento pagaban la despensa común a esta señora. De un momento a otro, sin haber ningún nombramiento, ni una acta de asamblea, ni nada por el estilo, esa persona comenzó a fungir como administradora, o sea, tener esas funciones. Ahora, pasaron 20 años. La señora completó el tiempo o la edad para pensión. Pues durante todos esos 20 años estuvo ahí en la copropiedad, nadie le dijo nada, nadie le hizo nada, ninguna reclamación, nadie. Ella simplemente eh, preguntas las respondemos ahorita. Yo el sábado estuve todas desde las 11 contestando llamadas. Ahorita respondemos las otras preguntas, ¿vale? Mm, Ahora,
Miren, ¿qué pasó? La persona duró 20 años en ese trabajo, fungiendo en hecho en algunos momentos para la enajenación de esas oficinas, firmó como administradora, ¿ok? Firmó como administradora. Sin embargo, después de 20 años, los propietarios que estaban en esa época dijeron, no, vamos a nombrar un administrador y demás, y ya, esa señora pues no podemos tenerla acá. Ah, no, mentira, la señora demandó a la copropiedad después de 20 años. Dijo, ay, es que yo tenía un cargo de deseadora allá. Resulta, no, o sea, no había nada, o sea, desde el año 2020 no había representación legal, no había nada. Ella, simplemente la copropiedad no tenía representación legal. Ella simplemente se apoderó y firmó muchas veces como administradora cuando no lo era, cobraba la cuota con la expensa común, a veces hacía reuniones, bueno, entre otros. Resulta que ella demandó por los derechos laborales, ¿ok? Porque no se le había pagado la, los temas de pensión y salud durante todo ese tiempo. Aunque los derechos laborales por regla general prescriban los 3 años, estos, como es de salud y pensión, no. Entonces, el apoderado de esa señora, pues yo pienso que fue una demanda temeraria, yo pienso. Un proceso fue temerario, porque primero ella se supone que había fungido como administradora, ¿ok? Entonces ella tenía que velar por el cumplimiento de la ley. Después ella manifestó que, que ella no era señora administradora, era administradora y no señora de aseo. Bueno, el caso fue que se fue por ese lado. Después de 20 años, pues trató de mandar a los copropietarios. Los copropietarios, pues muchos eran abogados también. Se defendieron, obviamente, pero como no había administración, no hubo cómo notificar a nadie. No hubo cómo notificar a nadie. En últimas, ese proceso está por ahí pendiente. Al parecer, no hubo forma de notificarlo. Al parecer, mm, no hubo argumentos suficientes para la aceptación de una demanda y quedó ahí. ¿A qué voy? Señores, el hecho de que su administrador no convoque a reunión ordinaria no quiere decir que ustedes deban dejar pasar los términos para reunirse. ¿Ok? No, no había consejo, no había nada, o sea, no había nada. Simplemente ella era la administradora que fungía como administradora, no había absolutamente nada más. De hecho, nunca nadie la nombró, nadie la nombró, nadie, o sea, básicamente no había nada, 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 nada. Ahora, ahora, importante tener en cuenta estas situaciones, ¿por qué? Porque el hecho de que el administrador no nos convoque no quiere decir que nosotros debamos olvidarnos de nuestro deber de tomar decisiones como copropietarios. Si la cosa hubiese sido diferente, si el tema hubiese sido diferente y tal vez la copropiedad tuviera administrador ya hoy en día en representación legal, yo creo que posiblemente hubieran ganado. La señora hubiera ganado. En ese momento eso quedó ahí en el limbo porque no hubo a quien notificar, porque no tuvo la suficiente material probatorio, bueno, entre otros. Pero hay que tener en cuenta esto. Entonces, no debemos dejar de lado que si completamos, si tenemos ese administrador que por negligencia, por incumplimiento de su deber o porque en el mes de febrero renunció y no se nombró administrador en ese periodo, pues la idea es que se tomen las decisiones.
Sí, puede ser, pero es que el tema está en que cuando intentaron demandar a cada uno de los copropietarios, ¿qué dijeron los copropietarios? Yo no tengo ningún vínculo contractual con esta persona. Yo nunca firmé contrato, ni verbal, ni escrito. Es más, yo nunca le pagué la administración a esa persona porque realmente yo no la conocía, no, ella nunca me mostró la representación legal como tal. Y muchos lo dijeron así. Y muchos no tuvieron material probatorio para decir realmente si le reconocieron el pago de la administración. Entonces ahí se quedó por ese lado. Ahí que está en un tema ahí complejo. Bueno, entonces con este ejemplo quiero decirles, venga, el hecho de que no nos convoquen, el hecho de que no nos llamen a reunión de asamblea, no quiere decir que no podamos actuar. Tenemos que actuar, ¿ok? Tenemos que tomar decisiones. Y para ello está la reunión por derecho propio. Artículo 40, ley 675, cuando el primer día hábil de abril, si así lo tenemos claro. Si así lo tenemos. Pero si no hay convocatoria, si no hay reunión, simplemente se reúne por derecho propio, donde todos los vecinos se reúnen en la asamblea, en la reunión o en el conjunto, donde quieran, y toman decisiones. ¿Qué pasa? La asamblea tiene como finalidad tomar unos temas importantes, ¿no? Como la aprobación de cuentas, aprobar el presupuesto, digamos que es como lo más clave en las reuniones. Además, se encarga esta asamblea de elegir y reelegir los cargos que haya en lugar, como es el consejo, el comité de convivencia, administrador, revisor fiscal, etcétera. Pues si el administrador en última instancia como parte de, si no lo tiene el consejo, ya se lo había dicho. Si no tenemos consejo. Ricardo, Marta y Claudia. Profesor, buenas noches. Hola, Ricardo. Profesor, una preguntita, es que tenemos aquí una duda. Si el administrador, son 20 días de la cuestión del acta, artículo 47, ¿sí? Sí. No publica las actas, o sea, ¿es obligación de él publicarla o tenerlas ahí sin necesidad de publicarla? ¿O es obligación de publicarla? Ay, pero espérame, no me adelante que ya vamos para allá. Bueno, qué pena. Listo, ya no me adelante que ya vamos para allá, ya les cuento. Pero sí es obligación, sí, señor. Y no es obligación publicarla, sino ponerla a disposición. Marta. Buenas noches. Si Hola, es tan buenas noches. amable, en el reglamento para modificar el reglamento, ¿tiene algún costo para modificarlo? Claro, sí. En el conjunto, con las escrituras, dieron un reglamento. Y pues todo lo que se ha comentado aquí, pues hay muchas cosas que no están en el reglamento y se tiene, como usted dijo, acondicionar a todas las cosas que pueden pasar en este conjunto. Yo me acerqué a la administradora y me dijo que eso no se podía hacer así porque tenía un costo muy alto, muy elevado. ¿Eso es verdad? Ujú. ¿Eso es cierto? Primero, los gastos notariales, no desconozco cuántos son, pero son costosos. Y segundo, eh, por cada hoja te cobran 14.400. Entonces depende cuántas hojas tenga el reglamento, más los gastos del abogado que les vaya a adelantar esa actividad. Hay que contratar un abogado para que haga Sí, la para que redacción. es lo ideal, claro, sí, para la redacción, más los costos por cada hoja del reglamento, porque se modifica todo el reglamento como tal. Y Dicción, eso más o menos, disculpe, y eso, o sea, esta propiedad tiene apenas ahora en diciembre, en octubre fue que entregó la constructora el 51 el 51, el 50 más uno de los copropietarios. Y pues se hizo la reunión y todo, más o menos. ¿Usted considera más o menos cuándo se podría hacer esas modificaciones de... si ustedes consideran que el reglamento no cumple con las características, hágalo de una vez. Pero más o menos les puede estar costando entre 25, 26 millones y 30 millones de pesos, más o menos, dependiendo de las hojas del reglamento. Ok.
más o menos eso. Eh, la copropiedad, o sea, la administración debe tener un abogado contratado por Claro, eventualidad o sí, pueden directamente. contratarlo para que, una prestación de servicios para que él les organice el reglamento basado en lo que ustedes requieren. Ok. Y concerniente a lo, porque es que ahí hay unas cuestiones de que hay una persona que ha sido nombrada 2 veces en el consejo y tiene deuda con la administración, con la cuota administrativa y no lo dejaron que siguiera con el proceso y actualmente es consejero. Y tantas Sí, cosas así. pero es que la ley no contempla ninguna inhabilidad en Una contra de sanción. eso. Tiene que estar en el reglamento, inhabilidad, pero igual eso es un derecho, entonces puede perder. Entonces yo les aconsejo que, si es moroso, utilicen las herramientas que da la ley para el recaudo de esa expensa, de esas expensas, de esas deudas. Ok, Que el bueno, muy abogado de uno amable. inicie el proceso. Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno. Profe, Hola, Claudia. hola, profe, buenas noches para todos. Profe, para Marta, por si de pronto le sirve, nosotros tenemos que hacer una reforma al reglamento. Somos 163 unidades. El abogado nos está cobrando aproximadamente 12 millones y aparte los gastos notariales y de oficina de registro ascienden más o menos a 48 millones. O sea que deben contar con aproximadamente 60, 70 millones Eso es para una costoso. reforma. Sí, claro, porque los órdenes del abogado. Eso es Sí. más costoso, sí. Son tres elementos ahí. Gastos Profe, notariales. lo mío es lo siguiente. Yo cité a reunión ordinaria, asamblea ordinaria para el 30 de marzo, pero empecé a recibir correos electrónicos de aproximadamente 20 copropietarios donde pedían de que se cancelara, se suspendiera, porque tenemos unas demandas con el urbanizador. El urbanizador nos está demandando a nosotros y ellos querían primero una reunión informativa antes de ir a la asamblea. Entonces esa asamblea quedó cancelada y se volvió a convocar para el 6 de junio. Entonces mi preocupación era esa, a mí como administradora, ¿qué me puede pasar si no se realizó en unas ¿Y por fechas? qué no la hizo y quedaba como una reunión? ¿Y por qué no la hizo normal? Y el día de la reunión hubiera quedado como un compromiso para una nueva reunión extraordinaria en otro día. No, no, el consejo me firmó una carta y me dijeron, no, Claudia, ya con todos los correos que se han recibido, cancelemos y volvemos a programar la asamblea. Y eso fue El lo que problema, el hicimos. problema es el presupuesto, que ya le solicitaron. El problema es el presupuesto. Ah, Pero bueno, yo el le- problema es el presupuesto, pero pues afortunadamente no estamos en déficit. A inicio de año se aumentó a la cuota de administración lo del IPC y con eso hemos venido trabajando y yo creo que así terminamos este año. yo le aconsejo la próxima vez haga la reunión normal. Ok, Haga la ok. reunión normal y en la reunión pues se quedan pactados unos compromisos. En esos compromisos pues se hace otra reunión y se resuelve, pero Ok, tomen las decisiones de los 3 meses siguientes. Bueno, señores, vale, vale, profe, voy a pedir gracias. 5 Pero minuticos, legalmente no voy a tener ningún problema, ¿verdad? pues que yo esté para internos, Claudia. Vale. Listo, póngame cuidado. Señores, voy a tomar, ponme unos 15 minuticos, ya son las 7, ¿vale? Tomemos unos 15 minuticos, ya son las 7 y vamos a mirar el tema de las reuniones extraordinarias, ¿ok? A las 7:15 nos vemos acá en sala. Bueno, sigamos. Entonces tenemos unas reuniones extraordinarias, ¿ok? Estas reuniones extraordinarias tienen una particularidad. Como yo les había dicho en otras clases, estas reuniones buscan satisfacer una necesidad inminente, rápida, puntual, que sea de carácter extraordinario y que definitivamente se deba tomar de inmediato, ¿ok? De inmediato. O sea, aquí se busca básicamente solucionar algunas situaciones puntuales, resolverlas, ¿no? Darle claridad a esta situación, generar una respuesta rápida frente a cierta circunstancia. También estas reuniones
pueden ser convocadas por el administrador, claro. Pueden ser convocadas por el consejo, sí, por el revisor fiscal. O si definitivamente necesitan tomar una decisión de manera importante y rápido, puede serlo el 20% de los copropietarios. ¿Ok? Una decisión que definitivamente consideren que amerita una reunión extraordinaria, la pueden tomar los copropietarios. ¿Cuánto? Mínimo el 20% de los coeficientes pueden solicitar la convocatoria de esa reunión. Recuerde, pregunto yo eso ya lo había dicho, ¿no? Si para la reunión ordinaria se supone que se debe notificar con 15 días calendarios antes de la realización de la reunión, ¿será que para las reuniones extraordinarias opera el mismo término o no? No. ¿Por qué? Porque es que su naturaleza es esa, que sea ágil, rápida, que se pueda tomar una decisión de manera inmediata, o sea, no aplica el mismo término, o sea, para que quede claro. Esa es su naturaleza, que sea rápida, oportuna, que pueda tomar la decisión. Si hoy necesito tomar esa decisión, que sea rápida, pero que se tome. Ahora, como les había dicho, el artículo 39 de la ley 675 maneja o toca el tema de las asambleas extraordinarias y nos dice, venga, tratando ese tipo de asambleas extraordinarias, no presenciales y decisiones por comunicación escrita, el aviso se insertará en el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones en temas no previstos aquí. Como es una reunión que se supone que es extraordinaria, que hoy se debe tomar las decisiones y si no se toman las decisiones hoy, o bueno, con esa reunión, eh, es importante tener en cuenta que si es extraordinaria es porque hay un tema de discusión inmediato, un tema de discusión que realmente requiere el tratarse de manera inmediata. Por eso hablamos de reuniones extraordinarias. Por lo tanto, solamente se tratan los temas previstos en la convocatoria. Pare de contar, no hay más, que no hay proposiciones, no hay varios, no. Solamente los temas previstos en la convocatoria. Punto. ¿Ok? Ya que se corre el riesgo de que cualquier otra decisión que no esté tomada en esta puede ser impugnada. ¿Ok? Los quórums siguen siendo lo mismo. Bueno, también hay un tema en las reuniones no presenciales, artículo 42. Ahí también están las reuniones virtuales. Más rato voy a hablar de las reuniones virtuales. ¿Por qué? Había una creencia en relaciones de las reuniones virtuales que decían que tenía que estar el 100% de los coeficientes presentes y después se aclaró con el Código General de Proceso, me parece, que se manifestó obviamente, bueno, no, mentiras, con otro decreto, ahorita les cuento cuál. En donde se dice que básicamente en las reuniones no presenciales o virtuales, en este caso, no se habla del 100% del coeficiente total de los copropietarios, sino del 100% de los coeficientes participantes en las asambleas para tomar decisiones. ¿Ok? En las extraordinarias pueden haber varios temas a tratar, sí, claro, pero deben estar escritos puntualmente dentro de la reunión, dentro de la convocatoria. El artículo 42 nos prevé, no, esto no establece. El artículo 42 de la ley 75 prevé la posibilidad de reuniones no presenciales, ¿ok? Cuando hablamos de reuniones no presenciales, no necesariamente son reuniones virtuales, ¿ok? La ley es del año 2001. Del año 2001 al año 2020 son pasados 22 décadas prácticamente, y ahorita más de 2 décadas, vamos para la tercera década. Por eso es bueno que ya la ley se reforme. Sin embargo,
En ese momento, en el año 2020, si acaso, perdón, en el año 2001, si acaso teníamos que Messenger y estábamos iniciando con Facebook. No, Facebook inició como en el 2008, ¿cierto? Pero teníamos Messenger y si acaso teníamos entre los celulares que el de la culebrita, el 1100, si es que había llegado todavía en el año 2001, o teníamos el Nokia, el que era como el Startan, es que era. ¿Cierto? Entonces en esa época, pues no se tocaba ese tema de la realidad, de la virtualidad, pero sí la ley lo contempló. ¿Ok? La ley lo contempló y dijo, bueno, se pueden hacer reuniones no presenciales y en ese momento las reuniones no presenciales se podían hacer a través de FAS, de grabaciones magnetofónicas, a través de, sí, sobre todo FAS y grabaciones, era como los mecanismos para la época, claro, pero aquí lo importante es que la persona que emitiera la decisión no hubiera prueba o la prueba no fuera inequívoca. O sea, la comunicación estuviera claramente clara. Uno de los argumentos claros para tener o para crear una reunión no presencial es que se tenga prueba inequívoca de las decisiones aquí tomadas. Por eso, que cuando ustedes van, por ejemplo, a reuniones virtuales, general, o cuando se tocaron reuniones virtuales en el año 2020, se debió utilizar el apoyo de empresas de logística para poder apoyarnos en esta labor. De hecho, todavía se puede. Ahora, ¿por qué? Porque debíamos tener una prueba inequívoca de las decisiones que se tomaron allí. Por eso las reuniones no presenciales en ese momento se tomaron así, pero con el apoyo de la tecnología para garantizar que las decisiones allí tomadas pues fueron las adecuadas. Por eso es importante entender que en las reuniones no presenciales siempre se debe probar, debe haber una prueba inequívoca de que las decisiones se tomaron y que se pueda deliberar y se pueda decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido. Entonces, por eso también otro de los elementos es que se pueda deliberar en ese momento de manera sucesiva, pero siempre hay que tener una prueba inequívoca, o sea, un argumento claro para que las decisiones que sean allí tomadas tengan validez. ¿Ok? Ahora, el quórum para las decisiones de las asambleas, pues ya les había manifestado, pero, bueno, entonces, perdón, vamos a recordar un poco. Las asambleas virtuales o no presenciales hoy en día, cualquiera que ustedes utilicen, mediante mecanismos no presenciales, deben tener una comunicación simultánea, una deliberación y aparte de esto, debe siempre mantener una prueba inequívoca de las decisiones que ya se tomaron. Ahora, el artículo 45 también nos habla sobre el quórum para tomar decisiones. A excepción en los casos en que el reglamento lo modifique o algo por el estilo, o las decisiones que se tomen por de mayoría calificada y demás, se buscan que las reuniones cumplan con un número plural de propietarios de unidades privadas. O sea, se puede iniciar a deliberar después del 50+1 de los perdón, de los coeficientes. ¿Ok? Salvo que sean reuniones de segunda convocatoria, aquí no necesitamos coeficientes. ¿Ok?
pero por regla general, para decisiones ordinarias se sesionan o se inicia a partir del 50 más 1. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese punto? La asamblea, pues cuando te tenga ese o se libere ese quórum del 50 más 1, estas podrán sesionar válidamente y se tomarán de acuerdo a las reuniones o a las decisiones que se tomen en realidad frente a la mitad más 1 de ese quórum participativo, o sea, deliberativo. Quiere decir que si iniciamos con 51%, con la mitad de ese 51% se puede tomar decisiones ordinarias. ¿Ok? Ordinarias. Ahora, hay unas decisiones también. Cuando, como les había dicho, el artículo 46 dice que se tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más 1 de los coeficientes, en este caso. Aquí se habla de los votos o de las personas porque también pueden ser nominal. ¿Alguien me recuerda cuándo puede ser votación nominal? ¿Alguien me recuerda cuándo la votación puede ser nominal? ¿Y bajo qué sentencia fue? ¿Alguien lo recuerda? Cuando no trate de temas económicos o patrimoniales, ¿sí o no? Es la única, como la única manera de que se pueda manejar nominal y exclusivamente para propiedades residenciales. ¿Qué sentencia es? ¿Recuerdan? Va a ser 522 del 2002. ¿Ok? Ahora, realmente estas decisiones pueden tomarse bajo el artículo 45 de acuerdo a las decisiones ordinarias. ¿Ok? Quiere decir, Claudia, yo ya les dije que sí, que los votosos sí pueden votar, tienen derecho a voto, a menos que el reglamento diga lo contrario. Si el reglamento dice lo contrario, pues se limita el derecho a voto de esas personas. Si el reglamento no lo dice, no. Eso, recuerdan que la sentencia, ¿cuál fue? La sentencia de unificación, ¿qué? ¿De qué año? ¿Recuerdan la sentencia, la 509 del 2002? Una sentencia de unificación que viene de una tutela que emitió la Corte Constitucional frente a ese tema. Entonces, acuérdense. No, la sentencia ha sido clara y dijo, debe regularse en el reglamento. Si en el reglamento no lo dice, grave. Bueno, entonces las decisiones ordinarias se toman a partir de que se tenga el 50 más 1 de los coeficientes de la copropiedad. ¿Ok? O sea, a partir de que empecemos a deliberar o iniciar, eh, se inicia con la reunión. Y con ese coeficiente, si dejamos del 50, que siempre se debe mantener, a partir de allí, con la mitad de ese coeficiente se pueden tomar decisiones ordinarias. Ahora, hay unas decisiones que nos habla el artículo 45, ¿ok? Y estas decisiones, ustedes deben tener claridad frente a esto, porque puede considerar algunas diferentes, ¿no? Pero por la ley, o el acuerdo a la ley en el artículo 45, ninguna excepción o ninguna decisión, salvo la de la extinción de la propiedad horizontal, requiere una mayoría superior al 70%. Esta de extinción requiere el 75% y en algún caso el 100%. Perdón, el 75%. Ahora, perdón, el 100%, la extinción. Ahora, salvo que la ley o que el reglamento estipule unas adicionales, se debe cumplir con las
decisorias en materia de propiedad horizontal de acuerdo al artículo 45. Esto nos dice lo siguiente. Artículo 46. Señala las decisiones que se deben tomar por el voto favorable. Ojo, no es que el 70% deba votar sí o no. Es que el 70% de los coeficientes totales deben votar de manera favorable. ¿Ok? De manera favorable. Siempre hay que tener en cuenta que la ley ha dicho y ha sido muy clara. Si ustedes quieren tomar decisiones de mayoría calificada, deben tener un voto favorable del 70% de los coeficientes que tenga la copropiedad, no de los que participen. Decisiones como cambios de afectación o destinación de bienes comunes, imposición de expensas extraordinarias, ya les había dicho, mayores a 4, expensas comunes, imposición de expensas diferentes a las necesarias, yo también te habría dicho. O sea que, por ejemplo, festividades y demás no son necesarias, entonces, mayoría calificada. Asignación de un bien al uso y gozo exclusivo, también, mayoría calificada. Reforma a los estatutos, desafectación de un bien común no esencial. Reconstrucción del edificio conjunto, pues este es 75% para la reconstrucción de un bien, para la reconstrucción de un edificio conjunto destruido en una proporción que represente el 75%, requiere mayoría calificada. Para cambio de destinación, sí, eso también reforma la fachada sin una modificación. Bueno, ¿qué otro? Adquisición de bienes inmuebles, liquidación y disolución, también requiere mayoría calificada. Ahora, yo les vuelvo y les repito, aquí no se trata del 70% de los participantes, sino el 70% de los coeficientes. Y ojo, ¿qué no se puede tomar en estas reuniones Por ejemplo, ¿cuándo no se pueden tomar decisiones de mayoría calificada? Cuando las reuniones sean no presenciales. ¿Ok? Si la reunión es no presencial, quiere decir que no se pueden tomar decisiones de mayoría calificada. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Así lo estipuló el artículo 46. Ok, mixto es diferente, pero cuando no es presencial, no. ¿Listo? Así dice la ley. Ahora, ¿las anteriores decisiones se pueden tomar en una reunión de segunda convocatoria? Sí, ya le había dicho que sí. Solo si dicha reunión se obtiene la mayoría dispuesta por la ley. Quiere decir que el 70% de los votos a favor, ¿ok? No el 68, no el 69, no el 50%, no, 70%, ¿ok? O sea, si van a tomar una decisión para aprobar festividades y demás, regalos para los niños y demás, dentro de la expensa común, deben tener claro que esta aprobación de estos rubros deben basarse de acuerdo al artículo 46 de la ley C-75, ¿ok? Deben tener ese tipo de situaciones. Bueno, ahora vamos a lo chévere. Las actas de asamblea. Toda decisión que se tome de acuerdo a las reuniones pactadas dentro de los artículos anteriores y demás se debe consignar en un acta en los términos del artículo 47. Dicha acta debe estar firmada por el presidente y el secretario de la asamblea. Entonces, como ya saben ustedes, esa acta debe ser firmado por el presidente y el secretario, ¿ok? No más.
presidente y secretario. Por lo tanto, se supone que en la reunión se deben nombrar estos cargos, ¿ok? Puede ser el administrador, el secretario, bueno, X, deben nombrarse estos cargos, presidente y secretario. ¿Ok? Y ellos son los que firman este documento. Pregunto aquí, artículo 40, pregunto, ¿qué pasa si dado el caso, el presidente del consejo, perdón, el presidente de la asamblea no quiere firmar el acta? ¿Ahí qué? Que dice, ay, no quiero firmar porque me dio, no sé. La norma ha dicho y ha sido muy clara que si no se tiene, que si el presidente se niega por algún motivo, demás, el revisor fiscal, si lo hay, puede firmar. ¿Ok? El revisor fiscal, si lo hay, puede firmar. Algunos otros han dicho no, que con testigos, ¿no? Yo considero que se debe hacer como lo dice la ley. O sea, debe tener un presidente y un secretario que lo firme. También dice la ley que si existe revisor fiscal, que lo firme el revisor fiscal. ¿Ok? Pero si no hay revisor fiscal, yo considero desde mi posición que se debe realizar una nueva reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria, para nombrar un nuevo presidente y que esto firme. ¿Ok? Esa es mi posición. ¿Ok? Si no existen, ya te les di la palabra. Si no existe, si el presidente o el secretario se niegan por X motivo, no sé, el revisor fiscal. Si no hay revisor fiscal, deben nombrarlo a través de asamblea nuevamente y que firme el documento. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, sí, le debe dejar constancia de por qué no firma, le debe decir, exponer que yo no firmo porque me pareció que la tilde aquí daba, bueno, daba una argumentación diferente, pero bueno, eso debe decirlo, claro, a ver que claro. Ahora, el contenido del acta debe decir lo siguiente. Espéreme. No, ya vamos a ir al comité. El artículo 47 dice que el acta debe decir lo siguiente o debe contener lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de reunión es? Si es ordinaria o extraordinaria. ¿Ok? Segundo, la forma en que se hizo la convocatoria, cuáles fueron y la convocatoria cómo se plasmó. El orden del día, nombre y calidad de los asistentes, sea copropietario, representante o apoderado, con su respectiva unidad privada y su respectivo coeficiente. Tercero, los votos emitidos en cada una. Si no está el revisor fiscal en ese momento, por eso les digo, ojo, mi posición es, la ley ha contemplado básicamente que si no hay, si no hay revisor fiscal en ese caso, mi posición, vuelvo y se lo repito, es que deben hacer una nueva asamblea para nombrarlos y que la firmen. ¿Ok? Eso para que de pronto quede claro, es una percepción personal. Ustedes verán si toman otra opción. Pueden otros que le digan, venga, no lo vamos a hacer, hagámoslo con testigos. Sí, tu posición personal es esa. Hay que hacer una nueva asamblea y que en esa asamblea se nombre un nuevo presidente y secretario. Ahora, el acta de contener qué tipo de reuniones, cómo se firma, la forma en que se hizo la convocatoria, la orden del día, el nombre y la calidad de los asistentes, con su respectivo coeficiente y la unidad, y los votos y las decisiones que se sometieron. Ahora sí, ya voy, ahora sí. Acta, comité de verificación o comité de verificación de las actas de asamblea. Señores, el artículo 47 dice primero que no es obligatorio, pero sí dice que en los eventos
en que la asamblea decida, en que los, no porque para eso, bueno, en los eventos en que la asamblea decida encargar a personas para verificar, o sea, es decisión potestativa de la asamblea, deberán hacerlo dentro del término establecido por el reglamento o en su defecto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha respectiva. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si hay un comité de verificación del acta, este tendrá 20 días para dar su punto de vista o sus objeciones al acta. Ahora, pregunto, basándonos en esto, ¿será que el comité de verificación del acta debe firmar el acta o debe emitir un concepto frente al documento? ¿Firma o emite un concepto? ¿Quiénes son los que firman? ¿Quiénes son los únicos que firman? El presidente y el secretario, no más. Ellos revisan y emiten un concepto sobre las posibles falencias en la redacción del documento, no más. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacerlo mediante correo. Ellos emiten un concepto, no más. ¿Ok? Para que el secretario, si toma bien o considera que tal vez por redacción quedó mal escrita una palabra, entonces se modifique. Pero no pueden ni modificar ni nada por el estilo. Las firmas válidas son del presidente y secretario, no más. ¿Ok? No más. Ahora, ¿listo? Bueno, yo les voy a comentar algo. Las decisiones, las actas no se impugnan. Las actas como tal, por las asambleas no se impugnan, ni las actas ni las asambleas. ¿Qué es lo que se impugna? Las decisiones tomadas en la asamblea, los actos. ¿Ok? Las decisiones tomadas. No se impugnan el acta como tal, no, ni nada por el estilo. ¿Ok? Simplemente se impugnan las decisiones que se tomaron allí. ¿Por qué? Porque pues usted no va a impugnar toda la asamblea. Bueno, en casos muy, muy específicos, pero generalmente lo que impugnamos son las decisiones allí tomadas. Uy, sí. O sea, ya tengo creo que tengo, yo tengo un documento. Ay, sí. Yo les había prometido que le iba a hacer un tema con IA, ¿cierto? Déjenme en un poquito de tiempito y yo les cuadro eso. O sí, y les voy a enviar unos videos. Ay, la verdad, día me pasa tan rápido. Bueno, entonces, la publicación del acta de la asamblea. Artículo 47, inciso tercero. Dice que dentro de un lapso superior o no superior a 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la reunión, el administrador debe poner a disposición de los propietarios la copia del texto del acta en un lugar que se denomine sede de la administración e informar la tal situación. ¿Ok? Se puede mandar ese acto, sí, claro. Bueno, entonces, después de realizada la reunión de la asamblea y demás y tomada las decisiones que obviamente inician a partir de que se toman, o sea, a partir del día de la asamblea en que se toma la decisión, a partir de ahí inician esas decisiones, el administrador como protocolo debe poner a disposición copia del acta. Cuando hablo es poner a disposición, es que él debe colocarla, él puede enviar un mensaje diciendo corridos copropietarios. En la oficina de la administración se encuentra copia del acta de la asamblea por si alguno desea sacarle copia.
Él no tiene que llegar e ir a cada una de las oficinas, a cada uno de los de los perdón, no puede ir a cada uno él no tiene que ir a cada uno de los copropietarios y decirle, mire, le envío copia. Simplemente, si usted la necesita, ahí está. ¿Ok? Copia del acta de la asamblea. Si quiere sacarle copia o si quiere pedirme copia por correo, ahí está. Pero dejemos la trazabilidad. ¿Ok? Dejemos la trazabilidad, ¿sí? Sí, se puede enviar, claro, se puede enviar. Pues les digo, de acuerdo, pero es en trazabilidad de que le hicieron una solicitud de la entrega de la copia, ¿ok? O pues si quieren enviársela a todos también pueden enviarle copias. Igual, la idea es que se tenga que poner a disposición. Eso hizo la ley. Artículo 47, inciso tercero. Pregunto. ¿Ok? Sí, ahí debemos colocarla, ponerla a disposición. Pueden decirla, venga, publíquenla en ¿cómo se llama? En la cartelera, enviarla a los correos, colocar donde dejarla a disposición. Si la va a colocar en algún lado, si la va a disponer, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. El administrador tiene 20 días hábiles para realizar ese tema de la poner a disposición ese documento, si él quiere, dónde lo va a poner a disposición, entregar copias, si quieren, pues pueden entregarle copia a todos, enviárselo a los correos que tengan allí, o si no, pues simplemente se queda en el libro de actas dispuesto, firmado el documento, como quedó plasmado el acta, y después, pues cualquier momento, como sale en el archivo, pues ustedes si quieren pueden solicitar copia de esa acta, porque se supone que eso queda en el archivo de la copropiedad. Pregunto, ¿qué pasa si pasados 20 días hábiles el comité de verificación no emite su concepto? El administrador no podría poner a disposición el acta y publicarla. Tiene que esperar el aval, ya tiene que dar el aval, tiene que dar el aval del administrador, o sea, tiene que dar el aval perdón, tiene que tener el aval del comité de verificación del acta por parte para que el administrador disponga. O sea, si el comité verificador no, simplemente dice, no emite ningún concepto, pues ni modo, ¿no? Si pues, el administrador tiene que tener en cuenta que todo está bien. Ahí es lo que dice Luz. Se entiende que los del miembro verificador tomaron la decisión y dicen que todo está bien. Y la debe publicar. Esa no debe ser un argumento para no publicarlo. ¿Ok? Eso no debe ser un argumento para no publicarlo. ¿Ok? Quedan firmes. Ah, bueno. Ojo. Sí, todas. O sea, todos quedan firmes. O sea, igual ustedes deben tener claro que ustedes como copropietarios en ese tema de las actas pueden solicitar copia en cualquier momento. ¿Ok? O pueden ir a solicitar copia o visualizarla. Ahora, la administración tiene la obligación de entregar copia del acta a los copropietarios que la soliciten. ¿Qué dice el cuarto inciso de la ley, del artículo 47? Sí, se puede publicar, o sea, se puede colocar sin copia o la copia o publicarla como tal. La idea es que se publique. ¿Ok? Las del consejo como tal, no. No, la ley no habla sobre las reuniones del consejo. Pero ustedes sí pueden solicitar copias si quieren. Ahora, el administrador debe entregar copia del acta a quien la solicite. También dice que todo propietario que le nieguen copia del acta, quien le nieguen copia del acta, podrá acudir a la alcaldía o a la alcaldía municipal o distrital para que éste pues ordene copia de la entrega o la entrega de la copia. ¿Ok?
Entonces, sí, es obligación del administrador entregar copia en todo momento, en cualquier momento, cuando se lo solicite. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a mirar acá? Bueno, entonces también, obviamente, las actas deben quedar, obviamente, registradas en el libro de las actas, que contendrá, pues, cada una de las asambleas ordinarias y extraordinarias. Entonces, aquí, en el libro de las actas, debe quedar dispuesto esto. Mm, 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 mm. Bueno, eso no lo quiero mirar. Bueno, pero quiero mirar acá. Si no me falla la memoria, el Código General del Proceso, en su artículo 382 modificó el tiempo para la impugnación. Me parece que es el artículo 38, perdón, sí, el Código General del Proceso, el artículo 390. Ok. No, mentiras, 382, sí, señor. 382 dispuso un término para impugnar las decisiones, ¿ok? Ojo, ojo porque no necesariamente tenemos que tener el acta para iniciar con la impugnación de una decisión, ¿ok? Las decisiones quedan en firme y pregúntenme, y les pregunto a ustedes, las decisiones que se tomen en reunión de asamblea quedan en firme, uno, cuando se toma la decisión, o sea, en el momento de la asamblea, o cuando se libera el acta y se publica, cuando inician las decisiones, de inmediato o hasta que no se publique el acta. Ujú, de inmediato. Por eso, el término para impugnar, de acuerdo al artículo 382 del Código General del Proceso, es 2 meses después de tomada la decisión. No es después de que se libere el acta. ¿Ok? Eso lo modificó en la ley. Para que quede claro, no necesitamos el acta inicialmente para iniciar un proceso de impugnación. ¿Qué se impugnan las decisiones? Mm, Es muy difícil porque las impugnaciones puede que sí, puede tardar un tiempo, puede ser, generalmente pueden tardar un año, depende, puede ser un año y medio. Venga, les pregunto yo algo. Aquí que ustedes están hablando aquí. Si se toma una decisión X, ¿ok? No sé, una decisión X, por ejemplo, estábamos todos en la reunión, se decidió con un quórum mayor al 70% de participación, perdón, con un quórum del 100% de la participación de los copropietarios, mentira, no, 100% no, 98% de la participación de los copropietarios, se tomó una decisión en la cual pues simplemente se aprobó una expensa extraordinaria igual o mayor, perdón, igual a 3 expensas comunes, ¿ok? Se tomó eh, esa decisión en esa reunión. Una expensa extraordinaria igual a 3 expensas comunes. Resulta que una persona, un propietario dijo, no, me parece que eso es excesivo y demás, y por algún motivo decidió impugnar la decisión. ¿Ok? Pregunto, pregunto yo, ¿qué pasa con esa decisión? ¿No queda en firme hasta que el juez tome la decisión o queda en firme y después se revoca si es necesario? En firme, mientras tanto, en firme. Aunque por ahí me dijo alguien, no procede la impugnación. ¿Por qué? Porque es que no todo se puede impugnar, ¿ok? No todo se puede impugnar. ¿Qué se puede impugnar? Aquellos temas
que no se ajusten a la ley o al reglamento. O sea, yo no puedo simplemente decir, ay, es que yo no estoy de acuerdo con una expensa extraordinaria y ese día yo no participé en la reunión y se tomó por más del 50% de los coeficientes. Ni modo. Debe asumirlo. ¿Ok? Debe asumirlo. Yo no puedo simplemente ir y proceder, ay, es que me pareció que es que la decisión que allí se tomó no fue la adecuada porque se tomó una decisión económica y en la cual no me tuvieron en cuenta. ¿A usted lo notificaron? Sí, no fue de malas. Entonces, mire, solamente se pueden impugnar las decisiones de asamblea o para que procedan realmente, para que no sea más temeraria. Se pueden, aquellas que no se ajustan a la ley o al reglamento. ¿Ok? Aquellas que no se ajustan a la ley o al reglamento. Cualquiera de las dos. Que, por ejemplo, se colocó una, o se estipuló dentro de la decisión de asamblea que a partir del momento los niños no podrán salir a jugar al parque de diversiones el domingo después de las 12. ¿Ok? Entonces ahí esa situación sí puede afectar la ley, va a ir en contra de la ley, claro. Entonces ahí se o procede una impugnación, solamente en esos aspectos, no en todo, no en todos los aspectos y seguramente el juez va a tener en cuenta eso. Sí, eh, si se procede, pues se puede impugnar, ¿ok? Se procede, se puede impugnar, no todo. Solamente aquellos que vayan ajustado a la ley o que vayan contra la ley o que vayan contra el reglamento. El resto, para no perderme el tiempo, que no va a proceder. Si ustedes quieren, pueden hacerlo, pero pueden inclusive cobrarle costas por ese tema. ¿Ok? ¿Quiénes pueden impugnar las decisiones? Pues fácil. El administrador, revisor fiscal o el copropietario. Ah, bueno, también eso, ¿no? Si el voto se hizo de forma nominal y debió haberse eso por coeficientes, también se puede impugnar, claro. Y si tomaron decisiones económicas, claro, claro, se puede impugnar, porque si van contra la ley. Ahora, ¿quién lo pueden hacer? Administrador, revisor fiscal y cualquier propietario que considere que le están violando un derecho o que esta decisión que allí fue tomada fue en contra del reglamento, fue en contra de la ley. Puede impugnar la decisión allí tomada. Ahora, ¿ante quién se impugnan esas decisiones? Eso es un proceso del artículo 390 del Código General del Proceso, que es básicamente un proceso verbal sumario, es un proceso declarativo, es una demanda de única instancia, o sea, requiere abogado de mínima cuantía. Bueno, no requiere abogado en ese caso, de mínima cuantía, pero pues generalmente sí. Entonces, artículo 390 se puede impugnar ante un proceso general declarativo, una demanda en única instancia y demás. ¿Ok? Mm, mm. Es verbal sumario. Eh, bueno, ahorita sí, creo que de doble instancia ya. Ahorita sí, pues llegamos a doble instancia. Ahora, ¿en qué término, en qué término se pueden impugnar estas decisiones? Como les había dicho, no todas las decisiones se pueden impugnar, ¿ok? Sí, eso es el circuito. Ahora, ¿quién o qué, cuál es el término? Yo les voy a pedir disculpas, señores, porque ya me siento un poco ya me siento un poco débil. Recuerden que la primera jornada les dije que estaba un poco mal. Sin embargo, voy a tratar de continuar lo que más pueda. Y si no alcanzo, terminamos aquí. La ley nunca dice que permite el voto de los morosos, ¿vale? Ahora, el término de impugnación, como les había dicho, no se impugna en cualquier tiempo. Ustedes tienen 2 meses a partir de las decisiones tomadas. El término de impugnación es después de tomada, de celebrada la asamblea, se tiene 2 meses, ¿ok?
No se toma en cuenta la fecha de la publicación del acta, por favor, no esperan a la publicación del acta, sino al momento de la decisión, al momento de tomarse la decisión. A partir de ahí ustedes pueden tomar la decisión de impugnar o no. ¿Ok? Ahora, bueno. Resulta, resulta que hay un término aquí importante que ustedes muchos han dicho. Venga, el poder de representación que se debe hacer mediante escritura pública, se debe hacer ante el notario, demás. Bueno, profe, si la primera asamblea del 2024 se impugnó y ya realizamos la del 2025, ¿qué pasa? ¿Se cae la primera? No. Hasta que no haya una decisión del juez. Es como cuando demandan o cuando inician un proceso contra la nulidad de una ley, por ejemplo. Ahorita que estamos, por ejemplo, con el tema de la reforma pensional, ¿verdad? Estábamos en ese proceso de que posiblemente esta pierda vigencia y demás, pero pues yo no creo. Mientras tanto, esta sigue en pie, normal, hasta que no haya una decisión, hasta que no se tenga una decisión. ¿Listo? No, lo que pasa es que sí, ya usted me dijo, yo les voy a contar algo. Espérenme un segundo. En su artículo 49, sí, dice que, mire, dice lo siguiente. El artículo 49 dice esto. En el inciso, pero este inciso fue derogado. Texto, el inciso es derogado, ¿ok? Este inciso fue derogado, como por el Código General del Proceso, artículo 382. Aquí decía anteriormente, sí, claro, cuando nació la ley, sí decía que la impugnación solo podría intentarse entre los 2 meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta. Pero este ya fue derogado. Ahorita es a partir de la toma de las decisiones. Artículo 382. Por ese artículo fue que fue derogado. Para que de pronto no se vayan a confundir, porque sí, al inicio de la ley sí decía, no, después de publicada. Eh, sí fue después de publicada, pero no. Ya a partir de ese momento, básicamente el Código General de Proceso modificó esa fecha, ese término para impugnar a partir de de la fecha de la toma de la decisión. Ahora, poder de representación. Yo había hablado frente a esto, ¿no? Todos los copropietarios pueden delegar a un tercero para que lo represente en la asamblea. ¿Ok? No es obligatorio tener el poder autenticado. No, espérame, Doris. Bueno, eh, eh, ay, mentiras. Sí, lo que decía, o sea, Doris, por una hoja cambian todo. O sea, por usted pagar, si usted quiere cambiar una hoja, pues debe pagar por todo. Ok, entonces, vuelvo y repito, no es obligatorio el tema de los poderes,
autenticado. Ese artículo pues también fue modificado o fue señalado en el artículo 74 del Código General de Proceso y otras normas que también lo han modificado. ¿Cuántos poderes se deben tener? Yo ya les había dicho. El Código Civil establece que máximo 5, ¿ok? Máximo 5, el Código Civil. Sin embargo, esto no se puede analizar por analogía directamente, sino que simplemente en el reglamento deben regular cuántos poderes se tienen. Si en el reglamento no se regula, puede tener los poderes que quiera. ¿Ok? Que debe ser firmado, autenticado, no, no es necesario. ¿Ok? Que debe ser firmado, autenticado, no. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos. Mm, 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 mm. Listo. ¿El administrador puede tener poderes? Sí, puede tener poderes, claro. ¿Ok? Eh, eh, listo. Entonces, claro, el administrador puede tener poderes, señores, claro. De hecho, cualquiera puede tener un poder, cualquiera. ¿Ok? Cualquiera no puede tener un poder. No, es que no hace solamente referencia a esto. Lo que pasa es que ese artículo lo que hace o que dijo básicamente es, ay, espérenme, es que no era necesario el tema de la autenticación. ¿Ok? Que no es necesario el tema de la autenticación de los poderes, porque muchos dicen, ay, es que tiene que ser autenticado, debe sellarse la escritura pública o debe ser ante notario. Entonces, no, eso simplemente no lo dice. ¿Vale? No aplica, esto es general, aplica es como para todo. Señores, miren, hay que tener en cuenta que las decisiones de asamblea se toman a través del acta, primero. Segundo, todas esas decisiones deben cumplir con la particularidad que se ajusten a la ley y al reglamento. ¿Ok? Tercero, eh, la idea es que ustedes impugnen solamente las decisiones. Sí. Ujú. Los poderes no aplican con el Código General de Procesos, sino por un mandato civil. Ujú, por el Código Civil, sí. Sí, le acabo de decir, no, los poderes de los poderes. Que esto está ligado al Código Civil por analogía y demás, y que entonces en el reglamento deben regular la cantidad de poderes que deben tener. ¿Ok? Eso para que de pronto quede un poquito claro. Esto está por el tema de mandato del Código Civil, que cuando llegue el momento ustedes lo regulan en el reglamento, pero la idea es que lo regulen. ¿Ok? Que lo regulen en su reglamento. Ahora, como les está diciendo, se impugnan las decisiones ante un juez, obviamente, ante un juez del circuito, para que él tome esas decisiones. Eso es un proceso que pues, puede tardar algún tiempo. Mientras tanto, la decisión queda en firme. La idea es que la decisión o de la que, si ustedes van a impugnar una decisión, sea una decisión, una impugnación con fundamento, que no vaya a ser un tema eh, temerario, sino que realmente tenga un fundamento, tenga una validez que vaya en contra de la ley o que vaya en contra de, del reglamento como tal, no cualquier cosa se puede impugnar, y no es que, ay, no es que asignaron los parqueaderos por votación, entonces a mí no me gustó porque yo quería que me asignaran el parqueadero, entonces voy a impugnar esa decisión. No, seguramente si usted lo hace, lo van a condenar costas. Entonces miren que esta parte no es tan fácil, no es tan sencilla. Eh, bueno, entre otros. Señores, pues yo ya terminé este tema el día de hoy, por eso no les di tanto espacio a participar. Mañana vamos a mirar la norma sectorial 02. No, mejor, vamos a mirar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y de hecho vamos a hacer un ejercicio mañana en clase, ¿ok? Grupal. Ese ejercicio, ¿me puede colaborar donde registro? No, que cualquier persona puede tener poderes. O sea, no hay una inhabilidad para decirle, es que debe ser el administrador. El administrador no es la única persona que puede tener poderes, ¿no? Yo soy libre de asignarle poder
para que me represente a cualquier persona. Puede ser hasta un vecino, puede ser hasta cualquiera, yo puedo designarle a cualquiera. Sí, sí se puede. Terminamos el miércoles. Aquí me preguntan, ¿se puede tomar una decisión de cuota extraordinaria que no está en el orden del día? Si es una reunión ordinaria, ¿qué creen? Bueno, vémosla a ver si eso lo miramos el sábado, el miércoles. Si es una reunión ordinaria, ¿qué se puede? Claro, si es ordinaria, sí, sí se puede. ¿En dónde? ¿En dónde? Por ahí hay algo que se llaman varios, ¿cierto? Proposiciones y varios. Entonces, si es ordinaria, sí. Si es extraordinaria, no. ¿Ok? Entonces, eso sí puede ser. Si no está en el orden del día, si es ordinario, vuelvo y repito, así no es en el orden del día. Si la reunión es ordinaria, se toman proposiciones y varios. ¿Ok? Pueden decir, no, es que ahí vino algo porque es una reunión ordinaria. Si es una reunión extraordinaria, no, porque debe estar todo lo que está ligado allí. ¿Ok? Dependiendo del monto también, obviamente, ¿no? Entonces, sí se puede tomar. De hecho, ahí se puede tomar cualquier otra decisión. En reuniones ordinarias. ¿Ok? Bueno, señores, nos vemos mañana. Los temas de contabilidad. Que aquí es que el tema de contabilidad es larguísimo. De hecho, el tema de contabilidad no creo que lo alcancemos a mirar. Porque tengo, pero voy a tratar de mirar algo, algún barniz mañana. ¿Sí? Miremos mañana el sistema de gestión y en la segunda parte miramos un barniz de la parte contable, ¿vale? Un barniz no les puedo dar todo porque pues realmente ese es más. Bueno, señores, que descansen. Nos vemos mañana, Dios mediante.